Bienvenidos a todas y a todos al webinar número 20, organizado por Incose Latam, como siempre gratuito y en general en español. El webinar 20 es sobre gestión de riesgos en misiones espaciales. Se abordarán los fundamentos de la gestión de riesgos, estableciendo un marco común para comprender su importancia y aplicación. Luego se presentarán casos y particularidades de la gestión de riesgos en misiones satelitales, un entorno donde la complejidad y las consecuencias de las decisiones hacen que este proceso sea crítico. Posteriormente se revisarán diferentes enfoques y marcos de referencia, incluyendo estándares y guías como el ISO, NASA, ESA, SSS, PMBOK e INCOSE, para mostrar cómo cada uno estructura y orienta el trabajo. A partir de allí se describirá el proceso de gestión de riesgos paso a paso, desde la identificación hasta el seguimiento. Y nos va a presentar, nos acompaña hoy Hugo Nawis, que es ingeniero en electrónica y MBA, actualmente gerente de servicios espaciales en ARSAT, empresa estatal argentina, responsable del diseño, desarrollo y operación de los satélites geoestacionarios argentinos de telecomunicaciones. Anteriormente se desempeñó como ingeniero jefe de sistemas satelitales, jefe de calidad y riesgos e ingeniero jefe de operaciones satelitales. En el área de calidad y riesgos, lideró la colocación del seguro de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, asegurando el 20% del riesgo por toda su vida útil, en un hecho histórico, la primera cobertura de 15 años para una plataforma sin historial de vuelo. En Cabo Cañaveral fue orador en el NASA Quality Leadership Forum en 2017 y 2019 y participó en el ASQ CQSDI en el 2017 y 2019. Con 30 años de experiencia, combina gestión de proyectos, operaciones, ingeniería de sistemas, análisis de negocios, negociaciones contractuales, análisis de causa raíz y mejora continua. Así que, Hugo, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Dejo de compartir y la cancha es toda tuya. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. Bueno, ahora todavía no me deja compartir. Em, a ver, pedido. Bueno, muchas gracias por la introducción, Adrián. Gracias por la invitación a ICOSE. También es un placer para mí estar acá dando esta presentación y viendo algunos nombres muy conocidos. Y yo recién escuchaba los 30 años de experiencia. Bueno, hay gente con más experiencia que yo acá, así que Gus Wiman, un abrazo grande. Bueno, arranco. En esta portada se puede ver una foto que trae muy lindos recuerdos del año 2013, cuando la sala limpia de INVAP en Bariloche estaba llena con el ARSAT-1 y el ARSAT-2 en fabricación. También se ve un modelo estructural o modelo de ingeniería, creo, del SAOCOM. Así que una época de mucha actividad y que anhelamos volver a vivir. Pero bueno, me focalizo en lo que es la gestión de riesgos. Acá está el índice que vamos a cubrir estos 4 puntos, la definición de lo que es un riesgo. Después nos metemos en los riesgos específicos de las misiones espaciales, después los marcos de referencia y al final el punto más importante de la presentación es el punto 4, que es el proceso de gestión de riesgos. Así que bueno, pasamos a decir lo que es riesgo. Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esta es la última definición que está en la mayoría de los estándares y dice que el riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Esta es la definición del PMI de PMBOK. Pero hay otra definición de riesgo que también está dando vueltas, que es la visión del ingeniero, que el riesgo es
la combinación de la probabilidad del evento y sus consecuencias. Después, más adelante, voy a volver a hablar de esto. La gestión de riesgos es importante porque genera información para la toma de decisiones que prevengan y mitiguen las amenazas que se puedan presentar, induce al pensamiento proactivo orientado a prevenir problemas, eh, por ende a la eficiencia, a la mejora continua, aumenta la probabilidad de cumplir con los objetivos de la organización, se implementa con un enfoque estructurado, con una metodología que permite relevar, clasificar, mitigar y seguir los riesgos. Y esto es muy importante, que es necesario el compromiso de la dirección. La dirección son las autoridades de si es un proyecto, si es una empresa, es lo mismo. Las autoridades tienen que estar comprometidas con lo que es la gestión de riesgos, porque hay que implementar todo un sistema, hay que mantenerlo, hay que actualizarlo y muchas veces hay que invertir no solo tiempo, también recursos, dinero en mitigar riesgos. Em, bueno, acá también destaco que dentro de la definición de PMBOK y también en la ISO se habla de riesgo positivo o negativo. Y esto lo destaco porque en lo personal trabajé mucho con riesgos y no es que sea pesimista, pero me enfoco siempre en los riesgos negativos. Los riesgos positivos quedan del lado de los que quieren hacer planes de negocios y mejorarlos y eh, no invertimos tiempo nosotros en ARSAT, en el área técnica, en los riesgos positivos. Eh, Nos focalizamos en garantizar el éxito de las misiones y los riesgos negativos son los que nos pueden arruinar la vida. Entonces, ahí es donde estamos. Aviso. Bueno, riesgos en misiones espaciales. Esta foto es el primer vuelo del lanzador Ariane 5, 500 millones de dólares de costo y un error de software no detectado en tierra por haber limitado ensayos al reutilizar software del Ariane 4, provocó esta explosión, que fue terrible porque iba un proyecto llamado Cluster y había científicos que habían trabajado 10 años en lograr que este proyecto lanzara sus satélites y terminaron todos esparcidos en la selva de Guyana. Así que muy triste. Bueno, acá me parece que toqué algo mal porque hay como dos puntitos rojos, ¿no? Ah, sí. Eh, no sé qué. Nosotros vemos Ah, bien igual, sí, ¿eh? Así que, ahí está. Bueno, sí, algo toqué ahí que aparece como un lapicito para que yo anote. Bueno, el primer riesgo de las misiones espaciales es la falla del lanzador y para llegar al espacio necesitamos de una máquina muy potente y compleja. Em, Después está la posibilidad de tener fallas post lanzamiento. El satélite, la nave tiene que sobrevivir al lanzamiento. El ambiente espacial es muy hostil, temperaturas extremas, hay radiación. eh, Casi siempre no es posible ir a reparar. Después hay riesgo de colisión porque ya hay muchas cosas en órbita. Y después les quiero hablar un poco de seguros, que justamente es para cubrir algunos de estos riesgos. Entonces, ocurren fallas catastróficas y aún aplicando los estándares más rigurosos de calidad. Entonces, para empezar con lo que es la falla del lanzador, primero me gusta explicar como ejemplo que el Saturno 5 medía 111 metros, es el lanzador que llevó al hombre a la Luna, es más o menos la altura de un edificio de 36 pisos, cargado de combustible pesaba 2.800 toneladas. Bueno, y me concentro en la potencia, ¿no? La primera etapa producía 141.000 megawatts de potencia en 2 minutos y medio. Traducido son 5.900 megawatt hora. Lo comparamos con lo que genera una central nuclear típica, que son 1.000 megawatt hora. Entonces, la primera etapa del Saturno 5 generaba en 2 minutos y medio lo que una planta nuclear típica en 6 horas. Esto es para que tengan una idea
de la violencia de lo que es un lanzamiento. Y acá cito a una persona que trabajó en NASA, Aren Cohen, que tuvo cargos clave en el programa Apolo, y que decía esto: seamos realistas, el espacio es un negocio arriesgado, siempre considere cada lanzamiento como una explosión apenas controlada. Y esto es así porque, como ustedes bien lo saben, hay muchos lanzamientos que terminan en explosiones. Acá les presento un gráfico desde que se inició el primer lanzamiento. En la línea gris se puede ver los lanzamientos realizados cada año. La escala de la derecha es la cantidad de lanzamientos por año. Y la escala de la izquierda es la tasa de fallas. De todos esos lanzamientos, ¿cuántos fallaron? Puede ser falla total o falla parcial. Superpuesto en cada punto está el porcentaje de falla. El récord lo tiene el año 1958 con un casi 80% de fallas. eh, y se lanzaron en el 1958 unos 30 y pico de satélites. Perdón, 30 y pico de lanzadores. Y fallaron el 80% casi. Desde ese punto, bueno, se pudo bajar la tasa de falla, pero a partir de los años 70 es como que se estabiliza. Hay años mejores, años peores. eh, Nunca bajó de 3, algo, hay un año que hubo un 1%, pero en general los años buenos estamos hablando de un 3-4% de tasa de falla, que para cualquier sistema realmente es bastante alto. Así que ya arrancamos con una máquina compleja que es difícil de dominar aún hoy. Sin embargo, tenemos esperanza porque hay algunos que están logrando dominarla. Por ejemplo, la tasa de falla del lanzador de SpaceX, el Falcon 9, en los últimos 346 lanzamientos es de 0,29%, es un número bastante bueno. Igual no es el mejor es el Saturno 5, que tuvo 3 emisiones y ninguna falló, así que 100% de efectividad. Y hay algunos otros lanzadores que también tienen 100%, pero no tienen la masividad del Falcon 9 ni el costo porque es reutilizable. Bueno, después pasamos a lo que son las fallas de emisión post lanzamiento. Esto es una estadística que obtuve de una empresa de seguros, un asegurador que se llama AXA Excel. Tiene 660 satélites lanzados entre el año 2000 y el 2021, o sea, son 20 años. Recopiló más de 480 anomalías críticas en unos 140 satélites de estos 660, y acá clasificó la causa de falla, que fue con impacto y con pérdidas económicas para las empresas de seguros, y el sistema de potencia eléctrica contribuye con la mitad de las pérdidas, después un 20% del sistema de propulsión, 13% carga útil y algunas otras que las juntaron 16%. Pero bueno, esto da una idea también de los riesgos que tienen. Una vez superado el lanzamiento, tenemos el riesgo de pérdida de emisión por el satélite. Y doy acá un ejemplo que me gusta, que es cómo a veces un error tan simple puede arruinar una misión tan cara, ¿no? Por ejemplo, el Mars Climate Orbiter de NASA del 1999, 328 millones de dólares, se estrelló en Marte por un error de conversión de unidades inglesas a métricas. Acá está el enlace al informe. Así que errores simples pueden terminar en una pérdida total de emisión y perdiendo cientos de millones de dólares y años de trabajo. Bueno, pasamos a riesgo de colisión. El riesgo de colisión es porque, hablando de los satélites que se lanzan a orbitar la Tierra, tenemos distintos tipos de misiones: las de órbita baja, órbita media y órbita geoestacionaria. Hay también órbitas por encima de las geoestacionarias, son poco comunes,
Em, Acá bajé un gráfico que muestra la cantidad de objetos que se lanzan al espacio clasificados según la órbita. Estos son todos misiones que orbitan la Tierra, ¿no? Entonces tenemos, si ven el año 2024, al final de la imagen, ven cómo hay un quiebre de lo que son satélites de órbita baja. Y en los números se ven que se lanzaron, hay un total de 15.410 objetos, de los cuales 12.950 son de órbita baja. Esto es porque a partir del 2019 y 2020, gracias al Falcon 9 y la reutilización, Elon Musk empezó con los satélites de Starlink de comunicaciones y genera varios lanzamientos por año y hay un quiebre en la tendencia eh, con la cantidad de objetos que se están lanzando. Y acá más adelante tengo una explicación de estos gráficos, pero es la Tierra vista desde el Polo Sur, se ve la Antártida, se ve Sudamérica, y se ven en verde están las misiones útiles y a la derecha están superpuestas los debris, o sea, la contaminación, y ahí se ve que hay muchos objetos eh, que generan riesgo de colisión y están orbitando y hay que esquivarlos permanentemente. Bueno, dentro de lo que es riesgo de colisión, el primero que habló del tema fue Kessler en el 78, que fue un astrofísico y consultor de NASA, y dijo que si hay suficientes desechos en órbita, se podría producir una reacción de choques en cadena, un efecto dominó. Este efecto dominó generaría más desechos y generaría una esfera de desechos alrededor del planeta y cualquier misión que intentase atravesarla sufriría un alto riesgo de impacto. Esto se ve en la película Wall-E, no sé si la vieron, si alguno tiene hijos y la vio, se ve que ya tuvieron ese problema. Bueno, hay catalogados y en seguimiento 42.830 objetos en el espacio. Estos son los que se miden permanentemente. Este dato lo saqué de la ESA, ahí está el enlace. Estiman que hay unos 54.000 objetos mayores a 10 centímetros. Los menores a 10 centímetros no se pueden seguir y estiman que hay entre 1,2 millones de objetos entre 1 y 10 centímetros y 140 millones de objetos entre 1 milímetro y 1 centímetro. Para que tengan una idea, no sé si alguno de ustedes se enteró, una vez el Space Shuttle, que operó durante varias décadas por Estados Unidos llevando astronautas y tuvo algunos accidentes, se chocó contra una capa de pintura de 2 milímetros y le astilló el parabrisas y bueno, se preocuparon bastante. O sea, una capa de pintura de 2 milímetros en velocidad orbital contraria al Space Shuttle le astilló el vidrio. Así que los objetos chiquitos también terminan siendo peligrosos y las misiones tienen que cada vez protegerse más. Acá hay una secuencia de cómo fue evolucionando la cantidad de objetos. Es un gráfico sin números, es simplemente para tener una idea gráfica de que estamos populando la órbita con desechos. Y a la derecha está esta imagen que es de Leolabs y en el enlace se ve en tiempo real toda la cantidad de objetos que tienen la trazabilidad de Leolabs, que son 23.744. Son varios radares que tienen distribuidos en la Tierra para hacer seguimiento de todos estos satélites y debris. Me voy al tema seguros, o sea, cómo pegan todos estos problemas en los seguros. Los que hacemos misiones comerciales queremos asegurarlas y cubrir este riesgo de pérdida de misión. Entonces, hay un mercado de aseguradores y este mercado de aseguradores enfrenta estos problemas. Hay todos los que lanzamos un satélite y queremos asegurarlo, vamos a este mercado y
tenemos que pagar una prima de seguro y asegurar un monto asegurable, ¿no? Si normalmente el seguro es un porcentaje bajo con respecto al costo total de la misión, entonces yo pago, por ejemplo, un 10% del costo total, igual es un costo alto, pero si falla la misión me tienen que eh, dar el 100% de lo que yo aseguré. Y eso se nota en estas dos barras, verde y azul. En la barra verde es lo que colecta la totalidad de los aseguradores por año y en barra azul son los reclamos que obtienen cada año. Entonces, hacia el inicio hay como unas barras más rosas que muestran los años en los que la empresa de seguros, las empresas de seguro van a pérdida, porque hay más reclamos que lo que colectaron de primas. Y las primeras dos barritas tienen la explicación escrita, que son, la primera barrita fue una falla en satélites de Boeing, el 601, con Tim Whisker, que generó 4 pérdidas totales de satélites ya en órbita y fallas parciales, un reclamo de 14 satélites de los 62 que tenían este potencial problema y de 1.500, más de 1.500 millones de dólares. Y a los pocos años también falló, también Boeing, el 702, por fallas técnicas de innovaciones que habían agregado, 6 de 8 satélites y también unos 1.000 millones de dólares de pérdida. Después se estabilizó bastante el tema, hubo años mejores y años peores, y en el 2023 casi superamos el récord de los años 2000, porque fallaron el Viasat 3, un satélite con una antena muy grande que no pudo desplegar, y hubo otro satélite de observación, eh, creo que era militar, lo aseguraron y también fue una falla muy alta y se acumularon esas dos fallas y se generó esta pérdida. El año 2024 no lo tengo y el 25 tampoco, pero esto generó un incremento en las tasas de lo que se cobran los seguros que están acá. Acá en este gráfico están superpuestos dos tasas distintas. En el eje de la izquierda tenemos la tasa de lo que sale asegurado un lanzamiento más un año, el primer año en órbita, que eso incluye el riesgo de que falle el lanzador o que falle el satélite el primer año, que es cuando se dan casi entre el 10 y el 20% de las fallas de los satélites es al principio de vida. Así que estas tasas normalmente están siempre arriba del 5% y pueden llegar hasta el 20%. Y después en el eje de la derecha está lo que es la cobertura de renovación del seguro en órbita anual, y eso ya son valores más bajos, arrancan en 0,4, 0,5% y pueden llegar hasta el 2%. Hubo años malos en los que llegó casi al 3%. Lo que pasa es que llega un momento que ya las empresas no aseguran cuando es tan alto el costo. Acá está la secuencia de lo que es cómo hay eh, perdón, cómo se fragmentan los seguros en el área espacial de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Esto es lo que hicimos con el ARSAT 1 y 2. Aseguramos tenemos 3 tramos distintos de seguro: el pre-lanzamiento en tierra, que la tasa que pagamos fue un 0,07% del monto asegurado, o sea que para unos 200 millones de dólares de seguro, unos 140.000 dólares de póliza de prima, ¿no? El lanzamiento más primer año en órbita, ya ahí las tasas cercanas al mínimo 5%, oscilan entre el 4 y el 20, como vimos en el gráfico anterior, y nosotros logramos una tasa menor al 7%, así que fue muy buena para dos satélites que nunca habían volado. Y la renovación del seguro en órbita depende del año, oscila entre 0,4 y 2%. Normalmente cuando empieza a superar el 1,5, ya las empresas empiezan a dejar de asegurar porque se eleva mucho el costo de este seguro y después hay que incluirlo dentro del costo del servicio, y encarece todo.
Los satélites de comunicaciones generalmente tienen una alta recurrencia para bajar los riesgos y el mercado de seguros satelitales es un excelente indicador del riesgo que enfrentamos. Yo sigo para adelante y después las preguntas vienen todas al final, ¿no, Adrián? Perfecto. Si voy muy rápido me avisa, pero bueno, una hora es poco tiempo. Ok. Bueno, ahora nos metemos con los marcos de referencia. Esto fue como una introducción para entender por qué es tan necesario gestionar riesgos en el ámbito espacial. Los marcos de referencia arrancan con eh, el estándar 1882, que es del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y tiene el primer registro escrito moderno de una matriz de riesgos como la conocemos nosotros, con los dos ejes de probabilidad de impacto, y arranca aplicada para lo que es seguridad, System Safety, o sea, peligros, para tratar de evitar que se materialicen esos riesgos y ocurran peligros para la vida o para la misión completa, ¿no? Lo que se consideran peligros que generan un impacto catastrófico. Después, bueno, la NASA, en sus misiones Apolo, aplicó estos conceptos de riesgos, y yo lo que hice acá fue dar como referencia dónde se puede ir a buscar para material para implementar gestión de riesgos, y yo recomiendo estas tres referencias, que es el System Engineering Handbook de NASA, ahí puse la primera edición cuando fue en el 95 y la última es la del 2017, el Risk Management Handbook, que tiene dos partes, tiene dos ediciones, y hay una guía que para mí yo la resalté en amarillo porque salió la primera versión en 2008 y la aplicamos en ARSAT, para ARSAT 1 y 2, que arrancamos con la gestión de riesgos en el 2010 para los satélites que se lanzaron en el 2014 y 2015. Y es una guía muy detallada de cómo implementar riesgos en misiones. Eh, yo tengo un aprecio especial por los estándares americanos por el pragmatismo que tienen, eh, y los europeos por la didáctica que tienen. O sea, los europeos están muy bien esquematizados, muy bien explicados. Cuando uno quiere aprender algo, el estándar europeo lo lleva eh, muy fácilmente a entender todo, y después cuando uno lo tiene que implementar, el estándar americano va como, es un shortcut, ¿no? Va directo. Así que entre los dos me parece que son muy útiles. Acá justamente estoy con el estándar europeo, cuando fue la primera edición y la última. Acá ya voy a lo que es la norma ISO, la 31000 de Risk Management, primera edición 2009, última 2018, y se complementa con el IEC, que estuve googleando, y el primer estándar que se publicó en la historia lo tiene el IEC, el récord, en 1906. Así que arrancaron primero que todos a querer estandarizar, era estandarizar los símbolos para lo que es la electromecánica, ¿no? Pero bueno, no era un estándar de riesgos ni de calidad. Pero ahí ellos arrancaron con los estándares. Y están bastante asociados con ISO, trabajan en conjunto. Y el IEC 31010 tiene gente de ISO que participó en su creación. Y bueno, voy a hablar más adelante de eso. Después está el PMI, el PMBOK, que también tiene un capítulo de riesgos. Y no podía faltar el INCOSE, que tiene el Systems Engineering Handbook, también con gestión de riesgos. Así que todo este slide es como las referencias para cualquiera que quiera implementar gestión de riesgos. Se pueden explorar cualquiera de estas referencias.
Bueno, el estándar 1000, acá yo puse una captura de lo que sería la primera matriz. Es del estándar 882, pero la versión B del 84, o sea, no encontré la del 69, que es la primera, porque aparentemente en esa versión no está presentado en matriz, pero sí están los conceptos escritos. Em, Así que este es como el primer ejemplo de matriz de riesgo sin colores, no es tan linda, pero bueno, lograron misiones exitosas. Acá ya el marco de referencia de NASA, lo que es el Risk Management, el programa de Risk Management lo lleva adelante esta oficina que es de Safety and Mission Assurance, OSMA. Acá también pueden encontrar los enlaces a los handbook, últimas versiones. La NASA publica todo en forma gratuita y disponible. Em, Después, acá yo puse un resumen de lo que es la guía de Risk Management, que no pertenece a los enlaces de el slide anterior. Este es el que yo dije que me gustaba y apliqué desde el 2008, salió la versión 1, ahora la versión última creo que es del 2017. Es una guía muy práctica para implementar gestión de riesgos, la típica matriz de 5x5. Lo que pusieron a cada casillero le pusieron un número y dicen, bueno, lo que es puntaje mayor a 8 hay que mitigarlo. La probabilidad de ocurrencia definieron esta escala que ven acá, de muy baja a muy alta. Lo que sí les quiero aclarar acá, es importante, cuando hablamos de probabilidad, todo esto es gestión de riesgo cualitativa, de lo que yo les estoy hablando. Cualitativo quiere decir que uno tiene una estimación no basada, por ejemplo, la probabilidad es no basada en datos duros. Eso es el análisis de riesgo cuantitativo. Sin embargo, el cualitativo es súper importante y es el que más se usa y es muy efectivo. O sea, no por no tener una base sólida cuantitativa, el análisis de probabilidad significa que sea malo el resultado. Es más, está comprobado que cuando se relevan riesgos y varios especialistas expertos en ese tema lo cuantifican, llegan a un resultado muy similar al que después se comprueba con la estadística. O sea, nuestro cerebro, y no el de una sola persona, sino el de un equipo, cuando gestiona riesgos, analiza y le empieza a poner probabilidades, eh, tiene una estimación bastante buena de lo que después termina pasando. Así que es muy útil y de hecho es el que aplicamos nosotros. Nosotros en ARSAT no tenemos riesgos cuantitativos. Y después las consecuencias, hay que definir, esto es un ejemplo, qué significa el impacto en cada renglón, ¿no? Sería en la performance o en la seguridad humana o en un activo o en el cronograma del proyecto o en el costo. Y ahí hay que definir eh, este está como ejemplo dentro de la guía de NASA. Bueno, sigo. Pero quiero decirles que lo más importante, más que la gestión del riesgo en sí, toda esa actividad, lo más importante de la gestión de riesgos es la comunicación y el escalamiento. Por eso es muy importante dentro del sistema, acá este es el ejemplo de NASA, pero cualquier estándar que miren va a tener la parte de gestión de riesgos y comunicación hacia la dirección, hacia el management. Porque hay que visibilizar los riesgos y hay que tener el soporte y el apoyo de la organización para poder actuar sobre los riesgos. Entonces, los riesgos del proyecto se tienen que comunicar a todos los niveles, horizontal y también hacia arriba.
Este es el marco de referencia europeo, el de SSS. Acá lo que puse fue una foto de todas las ramas de disciplinas que existen en el estándar. El estándar de management, ese que está a la izquierda en rojo, y el M80 es el último casillero que está en la rama roja, es el de Risk Management. Y bueno, ahí tienen un enlace, pueden también conectarse y bajarse los estándares que son gratuitos. Perdón, vuelvo. Acá esto es lo que les contaba sobre la excelente estructura que tiene el estándar europeo. Cualquier cosa que uno quiera aplicar sobre una misión satelital o espacial, el estándar europeo es muy didáctico y tiene muchísima información disponible, muy bien estructurada. Para mí, la mejor estructura que vi de un estándar es esta, por la profundidad que tiene de conocimientos técnicos y el alto nivel. O sea, tienen todo muy bien estructurado, gratuito y bien fácil de navegar. Después uno se baja, cada una de estas cajas lleva una rama más grande y cada caja pasa a ser un documento y tienen el detalle de absolutamente todo. No solo la parte de management y de riesgos, también de calidad, de la parte de ingeniería. Y bueno, se le agregaron estas últimas dos ramas hace poco, la de Sustainability, y la última es nueva y directamente no tengo conocimiento. Yo es tan nueva que no la pude investigar todavía. Acá esto es una captura de pantallas de parte del estándar de riesgo de la ESA, el europeo. Como verán, también hay una matriz de 5x5 con colores. También hay índices de riesgo que definen cuándo un riesgo es inaceptable y hay que mitigarlo. Hay un proceso de riesgos, así que todos terminan en monitorear el riesgo, comunicar, aceptar, bueno, tomar decisiones. La ISO 31000 es un estándar más aplicable para empresas y a nivel corporativo le pone mucho énfasis al tema de apoyo de la dirección y compromiso, el leadership. Entonces habla de un framework, primero los principios, después un framework y después va el proceso. Y después la parte de implementación de la ISO está más explicada en la forma tradicional que la vemos en los estándares espaciales, en el estándar, en la norma IEC en el 31010, que gente de ISO participó, porque como verán, el ISO 31000 es Management Guidelines, es como una guía, no es certificable este estándar, y el de IEC ya explica técnicas de assessment de riesgos. Ahí se meten con la matriz y bueno, cómo gestionar los riesgos. Después en el PMBOK se trata, hay un capítulo de riesgos y además ahora PMI también sacó una guía para gestionar riesgos. Acá lo que muestro la matriz que está en gris, que en el PMBOK ponen la matriz con el impacto positivo de riesgos, o sea, es como está espejada la matriz de riesgos, la parte izquierda están las amenazas, que es la matriz de riesgo tradicional que todos conocemos de 5x5, y le ponen en el lado derecho otra matriz de 5x5 con las oportunidades que nosotros no gestionamos. Pero quería mostrarlo porque en el PMBOK aparece así y le ponen énfasis a los riesgos positivos. Y después, bueno, llego al INCOSE, el último de los puntos de este marco de referencia. El INCOSE toma la misma matriz del ISO IEC 31010. Esto está publicado en la quinta edición del INCOSE. También explican la relación que hay entre costo, cronograma y riesgos técnicos con los riesgos programáticos.
también tienen un diagrama de proceso de management de riesgos y lo asocian al proceso de decisión, que está muy bien. Y en cuanto al proceso de gestión de riesgos del INCOSE, el punto 2344 define los objetivos, que es identificar, analizar, tratar y monitorear los riesgos de forma continua. También toma como referencia ISO, IEC, IEEE. Define lo que es riesgos. A mí lo que me gustó de leer acá es que justamente presenta las dos definiciones más comunes de riesgos y dice que ambas definiciones pueden ser utilizadas en un proyecto de ingeniería de sistemas. Así que me gusta el enfoque que le dieron. Después, en la descripción, también, esto es nuevo en la quinta edición, porque en la cuarta no lo vi, no sé si está, creo que no, que la experiencia demostró que los términos como riesgo positivo y los modelos conceptuales que definen la oportunidad como un subconjunto de los riesgos solo sirven para generar confusión. No podría estar más de acuerdo con esta frase cuando la leí, así que la destaqué en amarillo. Y bueno, ahora nos metemos en el corazón de la presentación, que es el proceso de gestión de riesgos. El proceso de gestión de riesgos lo vi escrito de muchas formas, en cada estándar está presentado de distinta forma. Esta forma no la vi en ningún estándar, sí la vi en gestión de riesgos, creo recordar que era en Canadá, gestión de riesgos ambientales, de seguridad. En realidad tendría que buscar la referencia de dónde lo vi así y ponerla en la presentación porque lo merece, pero lo hice hace muchos años y perdí esa referencia, así que la tengo que buscar, me comprometo a hacerlo. Pero hay 5 pasos, estos 5 pasos, bueno, los ven acá, el primero es definir objetivos y alcance, la metodología y los criterios, después identificar los riesgos, después analizarlos, evaluarlos y tratarlos. En cada paso hay un resultado esperado. Del paso 1 se espera obtener la política y el manual y el proceso de riesgos aplicado a lo que se tenga que aplicar. Puede ser aplicado a nivel corporativo o aplicado a un proyecto en particular. Después, el objetivo de la identificación es tener un registro inicial de riesgos. Después hay que categorizar esos riesgos en el paso 3, tener un mapa inicial de riesgos en el paso 4, donde ya están priorizados. Después hay que hacer algo con todo ese mapa de riesgos y registro, y se obtiene un registro de riesgos y un mapa de riesgos ya trabajado, ¿no? Con planes de acciones preventivas, que son las de mitigación o de contingencia. O también, perdón, y de contingencia. Hay que tener para los riesgos planes de mitigación y también de contingencia. El riesgo, la mitigación es el trabajo para bajar el riesgo, que se puede hacer bajando la probabilidad de que ocurra o bajando el impacto, trabajando, son dos palancas independientes, se puede trabajar en las dos y son independientes. Entonces el objetivo de este trabajo es bajar los riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Pero si el riesgo se materializa, uno tiene que tener preparado un plan de contingencia para reaccionar rápido y para evitar que las consecuencias sean peores. Así que una vez que pasa el riesgo, si uno no tiene plan de contingencia, el daño va a ser mucho más grave. Y bueno, el monitoreo y control es darle revisión periódica a los riesgos, seguir las acciones preventivas y verificar los planes de contingencia, a veces también hasta simularlos. Bueno, paso 1, metodología. En la metodología hay que definir la escala de probabilidades, que la verdad que como son análisis cualitativos,
es muy fácil y siempre uno puede tomar la misma, se puede cambiar, pero no hay gran cosa acá en lo que es eh, lo que es la probabilidad. Pero sí en el impacto hay que trabajar en definir bien qué significa un impacto muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Una vez que uno define estas escalas, puede empezar a mapear riesgos y popular esta matriz donde van a quedar los niveles definidos como mayor, crítico, alto y moderado. Y después uno tiene que definir a partir de qué nivel uno está obligado a mitigar el riesgo. Bueno, en la gestión de cada riesgo, para cada riesgo hay que definir un dueño que sea responsable del seguimiento, la gestión y control. Hay que definir el plan de mitigación y plan de contingencia. Y el área de riesgos define la metodología de la gestión, asesora y también colabora con los dueños de los riesgos. Y tiene que garantizar que la gente siga y actúe y cumpla las acciones. Acá hay un ejemplo de categorización de riesgos a nivel corporativo. Esto es un ejemplo. Entonces, a nivel corporativo uno tiene riesgos estratégicos de compliance, financieros, operacionales, que tienen subcategorías, medioambiental. Bueno, esto surgió de un trabajo que hice hace varios años para ARSAT. Y para cada una de esas ramas tiene que uno definir, tomarse el trabajo de definir qué significa un impacto muy bajo, bajo, moderado o alto, y podemos tomar algún ejemplo. eh, por ejemplo, el 4, que es el operacional, que es el que más nosotros estamos acostumbrados. Un impacto muy alto es el colapso de las funciones operativas, falla total de la cadena de proveedores, condiciones de trabajo inaceptables, accidentes laborales, muerte, discapacidad. Bueno, eso es un riesgo operacional muy alto. A ver, sin hacer este trabajo que hay que dedicarle un tiempo al principio, es imposible después mapear riesgos. Hay que tomarse el trabajo de definir bien estas categorías y las escalas. Acá puse un ejemplo que es más técnico satelital, está en idioma inglés, pero ¿qué significa un impacto muy alto a nivel técnico para una misión satelital? Y que perdí entre el 70 y el 100% de la misión, del criterio de éxito de la misión. Pierdo un sistema, bueno, pérdida de vida. En cronograma, un retraso mayor a un año. Y en costo, si me voy arriba del 15% del presupuesto. Entonces, bueno, hay que definir esto para lo que uno quiere aplicar la gestión de riesgos. ¿Cómo identificar riesgos? Una vez que la gente encargada de gestión de riesgos preparó el manual, las escalas y ya está todo eso definido, hay que identificar riesgos. En ARSAT lo hicimos con unos cuestionarios, preguntándole a cada persona individualmente y por separado que presente los 5 riesgos más grandes que enfrenta, y después pero no esa persona, sino que la persona puede pensar en forma amplia, puede levantar riesgos de un área que no es responsable. Justamente eso es lo bueno del ejercicio. Eh, y hay veces que alguien de afuera puede ver un riesgo que la gente de adentro o no lo ve o no lo quiere ver. Entonces es importante que en gestión de riesgos la gente sienta la libertad de poder levantar cualquier tipo de riesgos. Siempre con buenos modales y buena educación, ¿no? Las cosas hay que expresarlas eh, con profesionalismo. Y bueno, y después los riesgos que están bajo el control de esa persona con el rol que tenga. Con toda esta información se puede armar el primer registro de riesgos y ahí automáticamente se priorizan. En este caso ven 2 matrices, la matriz típica de gestión de riesgos de probabilidad de impacto, y a la derecha hay una matriz que no voy a explicar
más que esto. Voy a hacer un súper resumen de lo que es esa matriz. Esa matriz nos la presentó una consultora cuando estábamos haciendo ARSAT 1 y 2, en la que con los riesgos ya categorizados tradicionalmente, se le asignó otro eje más. O sea, el eje de la izquierda, el eje vertical del nivel de riesgo, es la salida de la matriz anterior tradicional. Y el eje inferior es el margen de mejora que hay para ese riesgo. Entonces a la gente le preguntó, che, hay un riesgo, ¿vos tenés margen de mejorarlo o no? Y por ejemplo, hay un riesgo de que explote un volcán y qué riesgo, qué manejo tengo yo sobre un volcán, cero, que explota cuando quiere, pero lo bueno de esta matriz que permite identificar los riesgos muy altos, que es la parte de la derecha y arriba superior, que son los riesgos más altos que además tengo un margen de mejora muy significativo. Así que ahí es donde hay que trabajar. Como verán, todos los riesgos eran altos y todos los riesgos eran muy manejables. Bueno, y después, ¿qué hago yo para controlar los riesgos? Una vez que tengo toda esa matriz, cómo hago para ir bajando los riesgos a niveles aceptables? Bueno, para cada riesgo hay que definir si se puede evitar, es lo primero, o si se puede aceptar como está, o si se puede transferir. Hay veces que nosotros cuando contratamos un seguro estamos transfiriendo el riesgo, pero no todo el riesgo. Si nosotros aseguramos el satélite, explota el lanzador, bueno, yo aseguro el costo de la misión, me dan todo el capital para poder otra vez arrancar el satélite, fabricarlo y lanzarlo, pero seguro pierdo la oportunidad de negocios de comercializar porque voy a tardar un montón de tiempo. O sea, esa parte ya no se puede transferir. Es parte del riesgo que uno se lo queda como riesgo empresario de la misión del proyecto. Pero sí se puede transferir a algunas partes de los riesgos. Y reducciones en lo que trabajamos más con las acciones de mitigación de cada riesgo. Y los planes de contingencia ya les hablé que son muy importantes en el caso que se materialice estar preparado. Entonces, ahí ya una vez que estamos tratando riesgos, vamos a ver que nuestro registro de riesgos va a bajar el nivel de riesgo de cada riesgo. Este registro y este mapa lo vamos a ir comunicando a las autoridades para que nos den apoyo en seguir bajando los riesgos y controlarlos, o aceptar los que no se puedan bajar. Entonces, los planes de mitigación actúan para bajar el riesgo, bajando el impacto o la probabilidad de ocurrencia. Esto ya lo dije. Ya también dije que son dos variables independientes y un ejemplo que doy es un auto, tiene dos sistemas de bajar el riesgo de muerte, que uno es los frenos con ABS, que ayudan me bajan la probabilidad de que yo choque, porque me ayudan a frenar mejor. Ahora, una vez que el riesgo se materializó y choqué, salta el airbag, ¿no? Que reduce el impacto. Entonces, yo bajo la probabilidad de morir en el auto, ¿cómo? Frenando mejor y si llego a chocar, explota el airbag y me baja las lesiones. Así que ahí bajé el impacto literal. Por eso me gusta darlo. Y después yo destaco que las acciones de mitigación a veces tienen costo bajo o nulo. Y doy también un ejemplo que me pasó a mí hace muchos años. Estacionaba el auto en la casa de mi ex suegro y yo lo estacionaba, tenía una rampa con 45 grados de inclinación y estaba el auto de mi ex suegro a 45 grados apuntando para abajo. Entonces yo eso lo percibía como un riesgo. Entonces le decía a mi ex, che, no lo dejes estacionado acá abajo, déjalo más adelante o en otra cuadra, pero no acá, porque se puede caer el auto y me parte el auto al medio, el seguro no me cubre porque es entre familiares, bueno. La discusión era, nunca pasó esto antes. ¿Por qué va a pasar si nunca pasó? Bueno, ¿qué pasó? Un día pasó, se cayó el auto del padre.
afortunadamente mi auto no estaba estacionado ahí, pero yo siempre cuento este caso porque es normal que la gente, todos, eh, tra- mitiguemos normalmente los riesgos que tienen probabilidad muy alta, pero no los riesgos que tienen impacto alto y probabilidad que uno cree que es nula o baja. Uno tiende a decir, bueno, esto no voy a tener tanta mala suerte que me pase eso. Vos sos pesimista. Bueno, y prepararse para eso a veces es costo cero. Es estacionar el auto a una cuadra y caminar una cuadra. No es costo cero, hay que caminar un poco más, pero esto me sorprendo también. Doy este ejemplo que es muy simple, pero se aplica muchísimas veces en todo lo que es sistemas, diseño. Eh, Nosotros en ARSAT 1 y ARSAT 2 pusimos una carga fantasma que hubo que poner hardware en el satélite, que la única función era que si se perdía el control de la tensión, el equipo que regula la tensión, eh, eso, perdón, el equipo que regulaba la tensión podía perder la regulación si se consumía menos de un cierto umbral. Así estaba diseñado. Y si pasaba eso, tenía una salida para ponerle una carga fantasma para que derive la potencia ahí, porque si no dejaba de regular y quemaba todos los equipos. Y bueno, nosotros hubo discusiones de si poner o no eso, porque había que ponerlo, había que poner una zona de disipación, había que hacer algo. Pero bueno, eh, finalmente, menos mal que lo pusimos, solo digo eso. A veces uno cree que nunca van a pasar las cosas y pasan, así que es mejor estar preparado para los peores escenarios. ¿Qué más? Em, bueno, planes de contingencia ya lo conté. El control del proyecto tiene que revisar y actualizar periódicamente el registro de riesgos, controlar los planes de mitigación y contingencia. Y bueno, en nuestro caso lo aplicamos todo a través de calidad. O sea, calidad también eh, hacía el seguimiento de todos los riesgos del proyecto. Pero bueno, eso depende de cada organización. Em, bueno, conclusión. Debido a los riesgos elevados de los proyectos espaciales, es obligatorio identificar y gestionar riesgos desde el inicio del proyecto. Nosotros en ARSAT 1 y 2 arrancamos en el 2010 y los satélites se lanzaron en el 2014 y 2015. Bueno, es fundamental aplicar las metodologías de trabajo que ya sabemos que son exitosas. Uno tiene que copiar a los que les va bien, ¿no? Lo que es gestión de proyectos, están los estándares de PMBOK, ingeniería de sistemas tenemos al INCOSE, aseguramiento de calidad, hay un montón escrito. Los estándares de la NASA y de ESA para el desarrollo de sistemas espaciales tienen más de 6 décadas de experiencia y tienen muchísimas lecciones aprendidas. Así que también siempre mi recomendación para cualquier misión es leerlos y por lo menos eh, estar enterado de los estándares, y a veces es difícil entender por qué un estándar pide ciertas cosas, pero cuando uno no lo entiende es mejor seguirlo. Y si uno se desvía del estándar, que lo hemos hecho, uno tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo. Y es más, hay veces que hay conflicto entre estándares. Nosotros también tuvimos discusiones porque INVAP seguía más el estándar NASA y nosotros el europeo, y bueno, pusimos un sensor de temperatura en termovacío para verificar, y al final, bueno, con el estándar que proponía INVAP de NASA estaba bien y pudimos comprobarlo. Pero ante la duda uno tiene que siempre ir a lo seguro y ensayar. Así que, bueno, con esto terminé. Espero no haberme pasado mucho, creo que no. Y termino con esta frase que, está bien, hablamos mucho de los riesgos, pero esta frase me encanta, es de un poeta premio Nobel de literatura que dice que solo aquellos que arriesguen ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que se puede llegar. O sea que en cierto punto tenemos que convivir y aceptar algún grado de riesgo porque si no, no haríamos nada.
Así que bueno, gracias por todo. Bien. Bueno, excelente. Súper, súper interesante. Gracias, Hugo. Antes de terminar, tenemos mira qué buenas fotos que tenés ahí. Sí. Eh, Algunas preguntas excelentes o súper interesantes para A ver. complementar. Eh, Jaime pregunta, Jaime Robles, parte del grupo de Incose Latam, pregunta, respecto a los seguros espaciales, ¿qué tipo de información solicitan las aseguradoras para darle cobertura a un cliente? ¿Se involucran en etapas tempranas del desarrollo para evaluar el proyecto? Y si la respuesta es que sí, ¿desde qué punto de revisión o gate review desde qué punto debería comenzar la gestión, digamos? Bien, es una muy buena pregunta. La respuesta es que es importante incorporar, si uno quiere asegurar su misión, es importante incorporar a las aseguradoras. Pero ¿cómo? ¿Cómo incorporarlas también es importante? Porque nosotros, yo hablo de mi caso, de mi experiencia, lo que hicimos fue contratar a una aseguradora, a un broker de seguros. Hay 4 grandes brokers aeroespaciales que son Aon, Marsh, Willis y Gallagher. Cualquiera de esas empresas tiene posibilidad de hacer una consultoría de riesgos. Entonces, si uno no tiene un equipo fuerte de riesgos, o si no tiene la capacitación, bueno, puede ir a través de la consultoría, que terminan haciendo un ejercicio de un mapeo de riesgos inicial, que a nosotros nos fue muy útil. eh, y yo creo que fue fundamental para el éxito de la misión. ¿Desde qué momento incorporarlos? Bueno, depende mucho de cada proyecto, eh, pero nosotros lo que hicimos fue hacer el relevamiento top-down y bottom-up, o sea, también se entrevistó a cada persona que iba a trabajar en el satélite, en cada subsistema, sobre todo lo que es integración, más que diseño. O sea, estaban más focalizados en los riesgos que puede haber a partir de, porque el diseño no tiene muchas consecuencias en papel. Después se empiezan a materializar las cosas cuando uno las fabrica. Así que em, creo que a partir de que uno tiene ya validado y cerrado el diseño y tiene que empezar la fabricación, ahí está bueno incorporar a las empresas aseguradoras para mostrarles lo que uno va a hacer si es que quiere asegurar, porque cuanto más confianza uno le dé a la aseguradora, más bajo, primero que van a querer asegurar, que eso es el primer punto, y segundo que va a ser más baja la tasa, y es importante tener transparencia y sinceridad. Entonces, si hay, y estar dispuestos a cambiar cosas. O sea, nosotros tuvimos una auditoría técnica y después nos dio recomendaciones. Y esas recomendaciones las aplicamos y después le dimos el feedback y los dejamos ver de nuevo que habíamos cumplido con esas recomendaciones de la auditoría y eso permitió después que aseguráramos a una tasa muy buena. Muy bueno, muy interesante. Eh, Seguimos. Bueno, esta es mía. ¿Cuál es tu experiencia en la dinámica laboral entre la gente del lado del cálculo de confiabilidad respecto a la gente que trabaja en riesgos? Em, A ver, confiabilidad de gente muy cuantitativa que es súper necesaria para que todo lo que se fabrica, las cajas y el sistema tenga esa confiabilidad teórica garantizada. Si eso está mal, sonamos. Em, lo que pasa es que la gente que trabaja en riesgos en nuestro caso somos más cualitativos. Entonces, por supuesto que confiamos que todo el trabajo duro
se hace bien y está bien hecho y sí hay que revisarlo y después, o sea, toda la gente que está trabajando en confiabilidad en general tiene que usar el FEMEA, Failure Mode Effect Analysis o FEMECA, cuando ya tiene parte cuantitativa, que eso es un approach bottom-up, o sea, vos ves qué efecto tiene la falla de cada componente y quizás descubrís cosas que no habías contemplado en tu diseño. Y después el top-down es el fault tree analysis. Entonces, tenés que hacer los dos. O sea, el estándar, pues, el europeo te pide hacer los dos, hacer el FEMEA, FEMECA, trabajar en confiabilidad y también hacer el top-down, el fault tree. El fault tree es más imaginativo, más parecido a lo que es la gestión de riesgo cualitativo. O sea, yo me imagino cuáles son los escenarios que me pueden arruinar la misión. Así que eh, no sé si respondí la pregunta o si no, Sí, sí, sí. En líneas generales era si, por ejemplo, si en tu experiencia trabajan parcialmente juntos, si se sientan en una mesa o es bastante... no, en nuestro caso no, Sí, porque en ARSAT no tenemos gente de diseño, eso es la parte de INVAP. Nosotros claro, fuimos los que controlábamos el proyecto y la gente dura con todo el conocimiento para hacer los cálculos de confiabilidad estaba del lado de INVAP. Así que la bien. relación era, discutíamos. Ok, bien. Bueno, se fueron sumando un montón de preguntas más. Pensé que solamente habían tres, pero bueno, seguimos. Vos, Hugo, en caso de extendernos un poco más para responder las preguntas, ¿podrías? Sí, yo O... no tengo problema. Para mí es un Bien, placer hacer esto. Así que bien. me quedo hasta la hora Bueno, que quiera. para nosotros también. Bueno, Pablo pregunta, ¿qué estrategias de gestión de riesgos se están implementando en el ARSAT SG-1 para abordar los desafíos técnicos de un satélite con propulsión eléctrica y sin historial de vuelo? Antes de que respondas, recordemos que esta grabación va a ser publicada, así que si hay algo confidencial, Hugo, Ok. guárdatelo porque acordate Ok, que... no. Bueno, gracias por la aclaración. Igual no tengo nada que ocultar. Es más, hablé del riesgo del auto, así que espero que eso no me traiga problemas. Em, bueno, es una anécdota graciosa. Sí, con respecto a los riesgos del SG-1, seguimos la misma metodología que afortunadamente aprendimos de esta consultora que arrancó con ARSAT 1 y 2, que fue muy profesional. Después nosotros seguimos aprendiendo en gestión de riesgos un montón, tanto que después nos dimos cuenta que lo que trajo la consultora era casi al pie de la letra el manual de NASA de gestión de riesgos. Por eso yo recomiendo y que adoptarlo como guía está muy bueno. Em, Entendemos claramente los riesgos de una primera misión y también lo fue primera misión del ARSAT 1 y 2, con lo cual no nos asusta. Es simplemente hay que trabajarlo. em, los riesgos nosotros introdujimos cambios de diseño para hacer más robusto ese diseño y es muy importante en una primera misión tener esa robustez. Y yo doy como ejemplo el Ariane 5. El Ariane 5 tenía un sistema para si salía con rates muy altos, o sea, si salía mal el lanzador, había un sistema para bajar esos ángulos de giro muy fuertes y después de muchas misiones se dieron cuenta que nunca se había activado, estaban mirando y nunca se activó, con lo cual tomaron confianza en ese lanzador y pudieron sacarle todo ese sistema y ahorrar peso. Me acuerdo muy bien porque el ARSAT-2 fue el primer satélite, junto con un pasajero, que voló en el primer Ariane que no llevó ese sistema. Por eso yo estaba preocupado, porque siempre las primeras veces hay que preocuparse un poco. Pero bueno, a lo que voy es que eh, adoptamos esa filosofía.
de un sistema robusto, confiable, para bajar los riesgos de primera misión que sabemos que existen, ¿no? Eso es nuestro trabajo. Esperemos tener el mismo éxito que con ARSAT 1 y 2. Bien, bueno, genial. Seguimos. El amigo Gustavo Wiman te manda un abrazo y dice, ¿qué consejos sobre riesgos le darías al ingeniero de sistemas de un nuevo proyecto? Em, bueno, que adopte la metodología y que la defienda, sobre todo si hay resistencia de las autoridades, ¿no? Em, la metodología de riesgos ayuda a la toma de decisión, ¿no? Y si hay resistencia de las autoridades, porque a veces un riesgo mitigarlo es muy caro, eh, uno tiene que, si está seguro, tiene que avanzar y de buena forma lograr convencer, porque de lo contrario uno asume un riesgo muy alto en un ámbito que ya es altísimo el riesgo, que los riesgos que manejamos en misiones espaciales son ya altísimos, entonces no podemos darnos el gusto de asumir más riesgos, siempre y cuando el costo sea, aunque sea alto, sea acotado, ¿no? Porque eh, uno no va a pagar más costo para mitigar un riesgo que el costo total de la misión, o sea, tiene que ser Claro, niveles razonables, pero a veces hay que discutir retrasos de meses y algunos sobrecostos importantes y bueno, hay que estar seguro, pero hay que confiar en uno mismo y en el equipo y no dejarse llevar por decisiones que están basadas solo en costo por ejemplo, razones políticas. Y las razones políticas a veces pueden influir muchísimo y meter mucha presión, como pasó en el caso del Challenger, perdón, el Columbia, que lanzaron en un momento que no tenían que lanzar y había gente que pedía no lanzar por favor y bueno, las presiones políticas le ganaron y hay un documental, hay libros escritos, así que las presiones políticas o del alto management a veces son demasiado fuertes y a veces logran imponerse. Así que uno tiene que, perdón por lo extenso de la pregunta, pero es muy importante, me parece muy buena pregunta y nosotros vivimos varios casos que hay que ponerse y discutir y bancársela y lograr que las cosas se mitiguen como corresponde. Si no, te puede pasar como pasa que hay misiones que fracasan por la presión, ¿no? bien. Bueno, seguimos, quedan algunas todavía. La de Daniel va a ser la última. Digo, por si alguien más escribe algunas preguntas, quedan 3 preguntas por responder. La de Daniel va a ser la última y las otras las podemos gestionar internamente offline. Bueno, Brandon pregunta, ¿cómo utilizás el análisis de riesgos de un proyecto anterior para alimentar el análisis de riesgos de un proyecto en desarrollo? Bueno, estoy pensando en que sí, lo usamos muchísimo. Toda la experiencia, las lecciones aprendidas. Cuando uno termina un proyecto exitoso, como fue el caso de Saturno y 2, es importante guardar la información de las lecciones aprendidas y también todo ese histórico del registro de riesgos, de cómo fue mitigando las cosas, tiene que guardarlo y usarlo para las misiones futuras. Nosotros sí lo hacemos. Hay riesgos relevados que ya teníamos trabajo bastante hecho, ¿no? Porque también se da que el SG-1 va a ser el primer satélite que vuele de su serie, así que hay muchos riesgos que se repiten de la misión de ARSAT-1. Mm. Sí, se Bien. usa todo. Eh, bien, Brandon en particular pregunta cómo lo utilizas, ¿no? Si quizás hay algo que quieras agregar, si no pasamos a la
¿Cómo utilizarlo? No, y es revisarlo todo. O sea, Re- revisar todos los riesgos que revisar tenías cuando arrancaste el proyecto, ver qué fue pasando, o sea, ver cómo terminaste, si se materializó cuál, cómo fue. O sea, toda esa y, historia es riquísima y hay que usarla. O sea, o sea, por ejemplo, tomás y volvés a hacer las entrevistas, pero ya con esa info. O sea, las entrevistas las volvés a hacer, por ejemplo, pero ya, sí, sí, sí. o sea, Sí, porque cambia la gente, cambian las claro, tecnologías, cambia los software, cambia todo. O sea, claro. en tantos años cambia todo. Eh, lo que sí, por eso hay que usar los riesgos anteriores, ver si son aplicables ahora. Quizás hay desarrollos tecnológicos que ya directamente evitan ese riesgo, eh, pero bueno, hay gente nueva, hay que también capacitar a la gente nueva en los riesgos del pasado, cómo se resolvieron los problemas, cómo se mitigaron. eh, sí, hay que usar toda esa información. Bien. Bueno, Ignacio pregunta, ¿qué oportunidad de mejora considerás que hay en la gestión de riesgos con la ayuda de agentes de inteligencia artificial? Y te felicita por la claridad y la presentación. Gracias. Es una buena pregunta y no tengo respuesta porque no la pensé y es muy buena, así que me la quedo para pensar. La inteligencia artificial nos está ayudando en un montón eh, de ámbitos. Em, yo ahora, por mi función, no estoy dedicándome a la gestión de riesgos operativa. Entonces, eh, no apliqué inteligencia artificial ni se me ocurrió, pero es una buena pregunta. No sé. Estimo que si a una inteligencia artificial se la entrena eh, con información del sistema, de diseño, y quizás pueda explorar riesgos, no lo sé. La verdad es una buena pregunta y es para analizar. Me la anoto. No tengo Bien, respuesta, perdón. genial. Bueno, para el próximo webinar. Eh, y Daniel, finalmente, última pregunta, dice, cuando se inicia un proyecto innovador de mediana envergadura, en la que casi no existe experiencia previa, los riesgos son mayores y desconocidos que en los casos que ya existe una práctica al respecto. Eso quiere decir que la reiteración en proyectos similares nos da más luces de los riesgos existentes y cómo se deben afrontar, ¿no? ¿Existe alguna metodología, marcos o lineamientos a seguir para gestionar el conocimiento en estos ciclos de experiencias? Em, no sé si entendí del todo bien la pregunta. Para gestionar el conocimiento, para mí es clave las personas y los sistemas. O sea, uno tiene que tener toda la información en un sistema encontrable. Alguien tiene que conocerla, tiene que mirarla y después la gente tiene que leerla. Em, pero sistema, no sé si entendí bien la pregunta. Em, Sí, según lo que entiendo es un poco de la respuesta anterior de Ignacio, perdón, de la de Brandon, respecto de cómo se usa ¿no? las lecciones aprendidas y también estimo management de la gestión del conocimiento. Así que en principio, combinando la respuesta de Brandon, parece estar respondida. Sí, Eh, uno puede aprender de su propia experiencia, pero acá en todo lo que es espacial hay experiencia previa de otros. Entonces, eh, por eso yo decía que es importante leer los estándares. Y no solo los estándares, nosotros leímos casos de fallas, muchísimos, porque también uno aprende de las fallas de los demás. Nosotros aplicamos cosas que aprendimos de los demás. Por ejemplo, nosotros tuvimos un auditor y consultor que un día nos contó que se perdió un satélite porque se olvidaron un non-flight item
pegado No. en el Solar Array. No se les desplegó el Solar Array porque un non-flight item lo dejaron puesto. Y en el checklist, por supuesto, estaba el tick que lo habían sacado. Pero cuando fueron a buscar a la caja donde estaban todos los non-flight items, faltaba físicamente ese non-flight item. Entonces, él nos recomendó que hiciéramos una caja como de herramientas en la que está todos los non-flight items tienen que estar, antes de cerrar esa caja, tenés que contar que esté todo, y cuando estás seguro que está todo, ahí decís, sí, el satélite se puede ir, porque si no, te puede pasar el mismo error. Entonces, eso es muy sencillo, porque era hacer una caja con lugares para todos los non-flight items y con una cuenta de cuántos tiene que haber de cada uno, y recién ahí estás seguro que tu satélite está listo para después desplegar todo. Y es un, eso no está escrito en ningún libro, en ningún estándar, pero bueno, fue una recomendación que por supuesto la adoptamos. Uno puede aprender de muchos lugares. La experiencia de los que tuvieron problemas es, eh, una fuente muy importante para mí. Entonces, o uno tiene que leer, o escuchar, o contratar consultores, auditores, alguien que ayude, ¿no? Cuando está haciendo una misión de más de 200 millones de dólares. Bien. Bueno, hasta ahí fueron las preguntas. Así que, Hugo, te agradecemos. Vamos a cortar la grabación. Un gran gusto tenerte. Y gracias a los participantes que se conectaron. Nos pasamos de la hora bastante, pero ameritaba por el contenido y las preguntas interesantes. Así que gracias, Hugo. Bueno, Y muchas gracias a todos y un placer ver caras conocidas también. bien, bueno, ahí corto la grabación.